Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para entender y explicar la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Y hoy, amigos, vamos a hablar de una revolución que está en ciernes, pero no es ninguna revolución comunista, esa panda de rojos que nos llevan a la miseria. No, 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 no. Al revés, de hecho el mundo está yendo en la buena dirección. Estamos viendo cómo poco a poco van cayendo regímenes dictatoriales absolutamente sanguinarios, criminales, liberticidas. Venezuela, veremos qué pasa en Irán, Cuba, pero no, no, no. Hoy vamos a hablar de revolución económica, de revolución tecnológica. Vamos a hablar de inteligencia artificial. ¿Cuáles son los efectos que va a tener la IA sobre la economía, sobre nuestras economías y especialmente sobre nuestros bolsillos? Porque hay un debate muy encendido, muy en profundidad, sobre cuál va a ser el impacto real en el empleo, en nuestras rentas, en los sectores, cómo nos va a cambiar la vida la IA, si para bien o para mal, porque también hay pronósticos absolutamente apocalípticos. Por lo tanto, apocalipsis o más bien nos avanzamos hacia un nuevo paraíso lleno de oportunidades. Así que si estáis preparados, lo vamos a abordar con algunos de los mejores expertos en esta materia. A continuación. Bueno, señores, hoy tenemos un programa especial. Ya sabéis que a veces estoy yo aquí solo explicando algunos temas, pero o me acompaña algún entrevistado, algún experto, pero hoy tenemos dos por partida doble. Contamos con dos expertos en materia de tecnología, de innovación, de análisis de datos, de inteligencia artificial. Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Pues encantado de hablar de inteligencia artificial y sobre todo encantado de escuchar que el comunismo cada vez tiene menos espacio en el mundo. Pasa que eso es cierto, lo que pasa que aquí en España todavía estamos gobernados. Cuestión de tiempo, cuestión de tiempo. La cuestión es que lleguemos, ¿eh? La cuestión es que lleguemos. Y por otro lado, cuento también aquí a mi vera con Juan Manuel López Zafra, que es también profesor, en este caso de la Universidad CUNEF, y experto también en materia de inteligencia artificial y análisis de datos. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo. Bueno, después de tanto tiempo que no coincidíamos con una mesa de por medio, así que fenomenal. Oye, pues bienvenidos, señores. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial porque las últimas semanas ha habido un debate y va a seguir habiendo un debate muy encendido sobre qué es lo que nos va a traer la IA. Si cosas buenas, cosas malas, pero a mí me gustaría empezar por el principio. ¿Cómo nos está afectando ya en la actualidad? Porque la IA avanza a un ritmo endiablado. Hace apenas 2-3 años nadie había escuchado hablar de ChatGPT ni nada por el estilo, y ahora los avances son constantes y continuados. ¿Cómo nos está afectando la IA? Ya, ahora mismo, en nuestro día a día, Ángel. Bueno, yo en mi día a día lo puedo decir claramente, yo utilizo una inteligencia artificial que es Cloud, que funciona terriblemente bien, o sea, es una cosa espectacular y la utilizo pues para que me ayude a buscar datos, a contrastar información, también la utilizo para planificar o vacaciones o cualquier otro tipo de operatividad. La realidad es que eso es en el día a día y yo creo que muchas veces de las personas que nos están escuchando utilizan la inteligencia artificial pues para su trabajo y para su día a día. Pero es que el cambio va mucho más allá. Es decir, ahora mismo lo que se está debatiendo, por lo que salió el CEO de Nvidia hace muy poquito, hablando sobre que iban a tener un billón de pedidos, es esa inteligencia artificial que ya podríamos llamar de tercera, cuarta, ya no sé ni la generación en la que estamos, que induce. ¿A qué me refiero con que induce? Hasta ahora, más o menos, la inteligencia artificial lo que hacía era responderte a preguntas más o menos concretas. Por cierto, si queréis hablamos del prompting y todas estas cosas que yo me hacen mucha gracia. Pero hablábamos, tú le preguntabas a la inteligencia artificial, oye, ¿qué tiempo va a hacer el sábado? La inteligencia artificial buscaba la información y te decía, hará en Madrid, en la sierra, hará buen tiempo. Le preguntabas, oye, ¿qué zapatillas llevarías tú para hacer trekking en la Sierra de Madrid? Y te respondía, oye, pues yo cogía la información y le respondía. Y el gran cambio se ha producido ahora ya con Cloud, con esta última versión, que es la de inducir. La inteligencia artificial coge esas dos preguntas que le has hecho, coge esas dos respuestas que le has dado y lo que te dice es, oye Ángel, yo te he respondido estas dos cosas. Vale,
¿Qué estás pensando en hacer una ruta de montaña por la Sierra de Madrid? Pues yo te voy a dar alternativas. Es decir, esa inducción que se hace en base a razonamientos, a respuestas, es algo muy novedoso que está funcionando muy bien en Cloud y es la siguiente generación de las inteligencias artificiales que ahora mismo vemos que está pasando, pero quizás la gente no se da tanta cuenta de lo que ya le responde la IA. Si tú coges a ChatGPT 2.5, que es el que se generalizó, y coges las respuestas de Cloud, es cierto que es más lista, pero también es cierto que es más inductiva. Y ahí es el cambio que está habiendo en esta rápida transformación de la inteligencia artificial. Te sugiere ya de forma intuitiva, con iniciativa propia, hablamos de los prompts. Para todos aquellos que no sean avezados, sería interesante explicar qué es un prompt y también el tema de los agentes. De hecho, aquí tenemos dos. Yo soy más de Grok. Reconozco que yo es que soy fan de Elon. Para mí es un genio. Sí, no, genio es. Pero... Es un Pero porque tú eres muy ducho en Twitter o X, entonces claro. Es muy cómodo. Entonces, bueno, me resulta más fácil. Pero los dos sois usuarios de Claude. Hablamos de prompts, pero hablamos también de agentes. ¿Qué es esto, los agentes? Empecemos por los prompts. Prompt es lo que le preguntas y cómo se lo preguntas, ¿vale? O sea, es muy... El 90% de la gente utiliza la IA que tenga, ChatGPT, Grok o la que sea, básicamente como utilizaba Google hasta ayer. El tiempo que va a hacer mañana, entonces en vez de poner tiempo en no sé qué, no sé cuántos y meterte en un buscador, pues le preguntas directamente y él hace la búsqueda. La diferencia no es poca, de aproximadamente un coste de 10-12 céntimos para el operador por una búsqueda normal en Google, a 10 veces más cuando utilizamos la IA, solamente por los costes que tiene asociados. O sea, estamos hablando ya de una escala que los que están muy preocupados por la sostenibilidad tendrían que empezar a hacérselo ver. Punto 1. Punto 2. ¿Qué es un agente? Un agente es la evolución de lo que planteaba Ángel. O sea, es realmente, yo le llamo el becario. Yo trabajo con un agente constantemente y ese agente lo que hace es exactamente lo mismo que haría un becario de segundo o tercer año. Y esto tiene unas implicaciones que hablabas tú absolutamente brutales. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que, uno, yo le pido que me haga un repaso por la noche y que a las 4:30 de la mañana, que tengo esa maldita hora de levantarme, me tenga preparado las noticias que han sido portada en determinados, evidentemente los escojo yo, no le dejo libertad, quiero que él va aprendiendo de mí y él me los tiene todos los días a las 4:30 de la mañana. El resumen de prensa, primera hora. Un dossier de prensa como si fuese, que por cierto, yo recuerdo la época de los altos directivos del IBEX, las empresas que contrataban los clipping, donde te hacían el resumen y que te costaba una pasta el servicio. Ya lo tienes automatizado. Tú ayer recibiste un análisis mío a las 8 de la mañana. Totalmente. Sobre la diferencia entre los resultados reales de las encuestas de Castilla y León y las encuestas, y lo que daban las encuestas. La base de ese análisis me la hizo de madrugada mi agente. Yo lo redacté después, vi lo que había hecho y evidentemente hubo cosas que cambiar, pero la base me la había hecho, por eso lo tenía a las 8. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vamos, y eso os lo mandé yo, pero evidentemente hay uno que se llama OpenClaw ahora mismo, que no es de Claude, que es de, bueno, ya lo ha contratado ChatGPT, OpenAI, que te manda los correos, él. Te redacta los correos y te los envía como si fueses tú. Y habla contigo por WhatsApp. Sí. Y te comunicas con él por WhatsApp. Y habla con tu banco. Y toma decisiones de compra y venta como no tengas cuidado. No, estamos en una situación que estamos dando Bueno, yo conozco personas que tienen 15 agentes trabajando. Empresas que ya no trabajan, empiezan a trabajar. Las startups inglesas dejan que se vayan extinguiendo los puestos de trabajo y no contratan a nadie más. Es una revolución en el sentido silenciosa. Así que, ojito, porque hablabas de consecuencias económicas. Consecuencias económicas que se dan en 24 horas. Ciclos que eran de generación que se van a dar en trimestres. Esto, ojito. Ángel... De hecho, ya está pasando. Sí, dale. Ayer veíamos, o antes de ayer, no me acuerdo, hace unos días, veíamos que un gran banco español ha decidido contratar un 20% menos a consultoras de las famosas consultoras Big Five y otras. Entonces, la realidad es que ese trabajo de consultor que hacía un junior o un no senior todavía, ese trabajo ya es posible que antes de que acabe el año haya desaparecido a nivel global. Pero a nivel global. ¿Y por qué?
porque tienes un agente, o si no quieres utilizar un agente porque no tienes habilidad, te recomiendo coges Claude y dices, hazme un agente y te lo hace ellos. Es que es tan fácil como pedir que te lo haga. O sea, por eso gente que nos está viendo no, es que yo esto de la IA no lo sé, yo esto de los agentes no lo sé. Es que no hace falta que lo sepas. Es que solo tienes que preguntar las cosas adecuadas a la inteligencia artificial. Entonces, a partir de ahí, la realidad es que muchos puestos de trabajo pues van a ser modificados. Yo siempre quiero decir modificados y esto lo quiero dejar claro desde el principio. Vamos a ver. Los que estamos en esta mesa vivimos la revolución de Internet. Vosotros os acordaréis perfectamente antes de los 2000, no hablo de la revolución de los 2000, sino la previa, cuando todo el trabajo del mundo iba a desaparecer por culpa de Internet y todos íbamos a vivir en un mundo de fantasía y además Internet iba a ser utilizado por los delincuentes para traficar con drogas y armas. La realidad de lo que ha pasado, que Internet ha modificado muchos puestos de trabajo y ha creado otros puestos de trabajo. De hecho, aquí estoy con dos personas que son más listas que yo, que ¿por qué no se les ocurrió crear una agencia de influencer en el año 2002? Porque la oportunidad estaba ahí. Las redes sociales han creado una serie de puestos de trabajo que antes no existían y yo creo que es lo que va a pasar con la IA. Creo que con la IA van a aparecer una serie de puestos de trabajo que me vas a decir, y yo entiendo que mucha gente que nos está escuchando, bueno, Ángel, ya tú es que eres optimista por naturaleza, que lo soy, y es verdad, pero al final tú vas a tener una capacidad, vas a tener un becario hiperlisto a tu lado, y cuando digo hiperlisto es hiperlisto, que va a permitir que te desarrolles profesionalmente. Obviamente habrá gente que diga, oye, pues yo ya estoy, lo hace todo la IA, ya voy a disfrutar de la vida como comunista, ¿no? Me quedo en casa y me dan la paga y ya está. Eso va a llegar, también te digo. La renta básica universal yo creo que va a llegar y no me gusta, pero es que sé que va a llegar. Pero la gente que tenga inquietudes, la gente que tenga ganas de progresar, la gente que tenga necesidad de conocimiento y de hacer cosas, va a tener una oportunidad muy grande y los puestos de trabajo se van a modificar. Insisto, Internet no destruyó el puestos de trabajo, creó más puestos de trabajo y la IA va a pasar algo parecido. Lo cambió. Importante esto de los agentes porque, fijaos, un empresario que es de todos conocidos, Martin Barsaski, también vi que hace poco había hecho un vídeo con OpenClaw diciendo que había creado una empresa por la cual ha levantado millones de dólares para crear una inteligencia artificial que es como tu médico de cabecera, que ya ha lanzado en Argentina en formato de prueba, de tal forma que tú, en lugar de pedir cita al médico, abres tu aplicación de IA, de inteligencia artificial, le dices, tengo esto otro, me siento así, me siento asá, y te hace un triaje, es decir, te hace un diagnóstico inicial con la IA que luego supervisa a un médico porque te tiene que recetar. Pero esa empresa la formó Martin Barsaski con agentes de OpenClaw. Y tenía 10, 15 agentes que le servían para contabilidad, para marketing, para modelo de negocio. Absolutamente todo. Tienes un equipo de trabajo solo con tu IA. Solo. A ver, respecto a lo que ha dicho Ángel, estoy de acuerdo. El problema que tenemos es decir que va a haber una modificación en los puestos de trabajo, pero aquí el problema que tenemos es la velocidad del cambio. O sea, estamos hablando de una tecnología que es exponencial. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, es que parece que utilizamos palabras huecas y que no se ve. Vamos a ver, yo hace una semana a mis alumnos les hice una demo en vivo en clase, con algo que 2 semanas antes no existía. Claude se integra ahora mismo en Excel, se integra en PowerPoint y en muchas otras herramientas. Vas sacando skills y vas sacando add-ins. En este caso es un add-in. De manera que tú tienes tu hoja de Excel, siempre que tengas Windows 11, etcétera, etcétera. Bueno, tu hoja de Excel y aparece un botoncito con el logo de Claude. Yo tenía en ese momento, lo tenían mis alumnos delante, un CSV, un archivo de Excel con 5.000 filas y 18 columnas. Perfectamente para analizar, que vamos a estar analizando 3 semanas, a un ritmo de 3 horas a la semana. ¿Vale? Les dije, un momento. Le di al botón, lo puse en marcha y le dije, hazme un análisis exploratorio de datos y hazme los datos básicos, ¿vale? 2 líneas de prompt, escrito como lo estoy diciendo, sin trampa ni cartón, delante de ellos. En 4 minutos y medio lo tienes en tu WhatsApp. En 4 minutos y medio estaba hecho el análisis. Eso quiebra el acceso a la profesión de analista financiero. Lo quiebra. Quiebra el acceso, es decir, tenemos igual que ocurre con el skill de la habilidad, que le llaman skill ellos, jurídica, la de finanzas, la de auditor, es decir, el acceso a las profesiones para el que estamos enseñando
a nuestros alumnos en las universidades, que es a hacer cosas. Tienes que hacer un informe financiero, tienes que hacer una due diligence, tienes que hacer un código para que funcione. Y que uno con 3 o 4 años de experiencia supervisa, que a su vez es supervisado por un senior o por un manager, el acceso se ha quebrado. No hay acceso. Y ese es el problema que tenemos ahora mismo. Que el tiempo de transformación, o nos ponemos las pilas todos a pensar que no todos podemos ser fontaneros, que es el que se va a salvar, y el carpintero, Y el electricista. el que hace y el electricista, las Van a ser profesiones de millonarios. toda la vida. Van a ser millonarios. Pero los de absolutamente, FP. porque Pero es donde- millonarios. Se es van a donde- hartar a ganar dinero. Es donde está el cuello de botella. Donde no está el cuello de botella es en el acceso a finanzas. O sea, la clave del asunto es donde se va, porque esto es muy interesante y ahora abordaremos. Pero luego te rebato, que ya sabes que a mí me Esto- gusta rebatir. Sí, no, o sea, aquí estamos para debatir. Hay dos enfoques y ahora abordaremos dos informes que creo que merecen la pena abordar sobre el futuro de la economía y el impacto en el empleo. Pero como has introducido el tema, Juanma, claro, la IA, el primer impacto, la primera ola, es sobre lo que se conoce como profesiones o trabajos cognitivos, es decir, Eso es. de conocimiento, lo que acabas de comentar tú. Los white collar. Un economista, un analista financiero, un contable, un abogado, un jurista, Ojo, un programador. Un programador. Que los El ingenieros primero. tampoco claro, se todos libran. esos que son de trabajo cognitivo, Junior. la IA los va a superar, pero vamos, con creces. Sin embargo, a los últimos a los que le va a afectar es a los trabajos manuales. Sí. Fontanero, carpintero, Claro, electricista, Agricultor. agricultor. Que se van a ver muy apoyados por la tecnología. Eso es. Es decir, hoy tenía un fontanero en casa que estaba midiendo la humedad con un aparatito. Sí. Es que no me da humedad. Digo, joder, macho, este va a estar aquí toda la vida el tío, con su barriga, su barba, su culo al aire y tal, puesto con mejorando por la tecnología, igual que los pelacables, los 300 buscadores de pavos, cables en la pared. Pero él va a seguir ahí. En última instancia, él es el que va a apretar la Pero si tuerca es que hasta que lleguen los robots. Había Eso es. el otro día había un padre quejándose a un intermediario en Estados Unidos que decía, mire, mi hija está pagando, para programar, ha pagado, tiene un préstamo de $140,000. Starbucks, que es donde está trabajando, no se lo permite pagar. Programadora. Ha caído la tasa en las universidades públicas americanas del 90% de empleabilidad al 17%. Al 17%. Al 17. Eso es. ¿En solo 2 años? No, en 2 años no. Meses. En 2 trimestres. Wow. Pero esto es un impacto brutal, Ángel. Bueno, es un impacto evidentemente porque es el mundo de la tecnología. Decimos, oye, ¿por qué van a conservarse los puestos inicialmente en el mundo real y no en el tecnológico? Porque el mundo real, la robótica y la inteligencia artificial todavía no ha llegado, pero va a llegar. Luego, si quieres, hablamos de eso porque me parece lo que está pasando en Ucrania, que no sé si lo habéis visto, que ya están lanzando robots a la guerra. Ese es el primer paso de los robots que tendremos en nuestras casas. Y yo insisto, yo esto lo aposté hace algo así más de medio año, que antes de 5 años yo tendría un robot en mi casa que haría las tareas, y eso estoy convencido que va a llegar. Eso también pasará en este caso con los fontaneros, electricistas y demás. ¿Por qué los primeros son los del mundo virtual? Porque son mucho más fáciles, porque el conocimiento es mucho más sencillo, porque no tenemos la operatividad que en el mundo real. Dicho esto, por rebatir y poner un punto optimista, que si no la gente que nos ve, los juniors que están en la universidad, se van a desconectar. Hace, pues eso, 25 años existía un puesto de trabajo que era el siguiente, y era una persona que trabajaba para diferentes agencias de viajes, y cuando digo es para diferentes agencias de viajes, viajando por el mundo, cerrando acuerdos, en este caso con hoteles, con tours, con visitas, etc. Ese puesto de trabajo a día de hoy ya no existe porque Internet ha conseguido que ese contacto lo hagas desde aquí con una videoconferencia o con lo que sea. Y apareció en este caso, apareció en las agencias de viajes, en este caso a través de Internet. Entonces, una persona se profesionalizó y ese que hacía en el puesto de trabajo de recorrerse el mundo, un puesto que no está nada mal, por cierto, ese ahora mismo está en un ordenador cerrando viajes, con lo cual ese puesto se modificó con Internet. ¿Se nos habría ocurrido a nosotros que el puesto de relaciones públicas de un país o de una gran ciudad sería una persona que da paseos y lo publica en Instagram y TikTok? Pues si se nos hubiera ocurrido, ahora mismo seríamos millonarios, pero no se nos ocurrió. Entonces, a lo que yo me refiero es que estos puestos van a desaparecer como desapareció la persona que viajaba del mundo con el teléfono cerrando viajes.
Pero aparecerán otros, como es el de influencer, que insisto, yo no estoy muy de acuerdo con ese término ni esa forma de trabajar, pero funciona. Y de hecho, una de las burbujas que yo creo que también algún día podremos hablar aquí, la burbuja de los influencers tarde o temprano caerá, gracias a la IA, por cierto, que ya está suplantando a muchos influencers. Pero el puesto de trabajo se modificó y yo creo que se modificarán los puestos. Es decir, a día de hoy, yo, por ejemplo, cuando estudié la ingeniería hace muchos años, a mí me enseñaban a hacer derivadas, integrales, triples, de todo. Y yo me preguntaba, ¿y esto para qué vale? Y efectivamente, para alguien que va a estar en el mundo real, pues no vale para nada. Quizá para un científico muy listo, sí. Pues esto es lo que va a pasar. Yo creo que las universidades sí nos adaptan, pues evidentemente que se quedarán fuera de juego, pero se van a tener que adaptar a crear profesiones del futuro. Que ese junior lo que sepa es interpretar como un senior los datos que le da a Cloud. Y si no lo sabe, pues evidentemente va a tener un problema. Pero ¿qué sentido tiene que un junior o que una persona normal esté interpretando datos? Es que no tiene ya. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Sí, estoy convencido de que, o sea, si yo lo que planteo es la crudeza de lo que está pasando. Sí, eso sí, crudo. Pero velocidad. Es que esa es la clave. La clave es la velocidad. No es, o sea, a un chaval que está en segundo de carrera y que yo le diga, tú no te preocupes, y que yo diga, no, es que va a haber un cambio. De coño, pero yo voy a llegar o voy a llegar. Es que ServiceNow. Los programadores no van a llegar. Una ETT norteamericana, una de las más importantes, junto con más de nicho que Salesforce, pero ahí está. Es que ha dicho que los menores de 35 pasan a tener un 30% de paro en Estados Unidos. En Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. En menos de 2 años. O sea, es que lo ha dicho anteayer. Es que el problema es que no hemos visto un cambio. Vamos a ver, dijo Hassabis en la India hace menos de un mes. Dijo, vamos a ver, para que tengamos todos un poquito de idea de qué estamos hablando cuando hablamos de velocidad exponencial. Estamos hablando de un impacto en el PIB de 10 veces el de la revolución industrial. Totalmente de acuerdo. Eso sí que estoy totalmente de acuerdo. En la 10ª parte de tiempo. En mucho más rápido. La revolución industrial tuvo un incremento de aproximadamente 2,5 veces el PIB del Reino Unido en 100 años. Estamos hablando, y ahora hablamos de PIB si queréis, de 25 veces en 10 años. Es que es, y perdón por el tecnicismo, acojonante. Fijaos, abordemos esto porque comentaba antes, los dos informes. Ha causado muchísima polémica un informe que se ha publicado hace escasas semanas y que ha generado, bueno, un debate muy en profundidad con economistas, analistas. Bueno, de hecho, desató hace apenas un par de meses una caída bursátil como pocas a nivel mundial. Se desplomaron las grandes tecnológicas. O sea, los grandes gigantes bursátiles del mundo, Google, Apple, Microsoft, cayeron en picado después de la publicación de este informe. ¿De qué informe estamos hablando? De un informe publicado por Citrini. Citrini es una firma de análisis muy relevante en el sector tecnológico y precisamente describe algo parecido a lo que está comentando Juanma. Este informe lo que señala es que la IA efectivamente va a generar aumentos récord de productividad con márgenes empresariales récord, ganancias corporativas récord, masivas, pero, y esta es la clave, el triunfo de la IA va a ser tan rápido y tan contundente que va a suponer el despido masivo de gente altamente cualificada. Lo estamos viendo ya. Coño, si es en Amazon, en el sector de la banca, Correcto. Miles y miles de empleos que se van a la puñetera calle. Es que Meta ha dicho anteayer, y se ha medio confirmado, que sale el 20% de la plantilla y ha subido anoche en bolsa. Claro, porque es que es la paradoja de Gibbons al revés. Reduce costes, por lo tanto es bueno para la empresa va a Claro. ganar más dinero, pero a cambio de destruir empleo. Bueno, pero este informe va más allá. Lo que dice es, destruye empleos de cuello blanco, los white collars, Eso es. a gran velocidad en lugar de complementarlos. Bien, entonces, ¿qué pasa? Sectores como software, finanzas, consultoría, derecho, marketing, análisis, ingeniería y ciertos puestos directivos ven despidos masivos. La IA sustituye, no solo ayuda a los profesionales bien pagados, sino que los sustituye directamente y eso se traduce en desempleo. Esta gente altamente cualificada se va a tener que emplear, no todos, pero algunos, en trabajos de menos sueldo y esto va a afectar sí o sí a la economía con reducción del PIB e incluso con aumento muy sustancial del paro. Es decir, la clave es el impacto a corto plazo que puede tener en la economía. Ángel. Desde luego que hay un impacto a corto plazo, eso no me cabe duda. El informe es un informe bastante prolijo, creo que es bastante acertado.
la parte, por dar un poco de, si no vamos a estar todos de acuerdo, por dar un poco de contexto, yo creo que más que desaparezcan los puestos a nivel senior y bien consolidados, lo que desaparece es justo la renovación de estos mismos. Es decir, al final, en vez de contratar 3 juniors, vas a contratar uno, que va a ser el heredero del senior actual. No vas a contratar 3 para que se te vayan. Entonces, creo que los que están bien posicionados en compañías es difícil que se muevan. Creo que los que acaban de entrar, a lo mejor sí. Eso sí que lo veo bastante fácil, porque al final la inteligencia artificial va a entrar. Pero insisto, ¿a dónde vamos? O sea, y ya por ser clarísimo, vamos a un mundo muchísimo más de habilidades sociales. Es decir, aquí pongo otro ejemplo. Hace un par de años, cuando llevamos ChatGPT a televisiones, me preguntaba, pero Ángel, ¿cuál es el futuro de los médicos cuando una inteligencia artificial ya te va a decir cuál es la enfermedad que puede tener la persona o va a estar muy cerca? Por cierto, también en temas de biomarcadores están avanzando muchísimo. Pues yo creo que al final el médico lo que se va es a especializar en tratar con el paciente, por ponerte el ejemplo de los médicos. Creo que al final el consultor lo que se va a especializar es en trabajar con el cliente y hacer una consultoría decente, no la típica del PowerPoint. Es decir, creo que va a haber menos puestos en determinados espacios, pero van a ser puestos mucho más profesionales. Y la IA es en lo que va a ayudar. Y insisto, si no, la alternativa es peor. Y creo, como optimista que soy, creo que la alternativa, tenemos que pensar en la alternativa buena, porque la alternativa catastrofista que ya dijo el presidente de la India como hace un par de años, dijo, aquí no va a entrar un coche autónomo porque tengo 2 millones de personas que conducen coches de taxis y no voy a permitir que se vayan al paro. La alternativa es esa. La alternativa es mantener de manera irreal economías zombies. Claro. Este es uno de los riesgos, porque ahora también lo podemos abordar, el riesgo político de cómo van a reaccionar los gobiernos ante este tipo de tecnología, porque pueden reaccionar diciendo, no, va a haber ajustes, van a ser dolorosos, pero esto es bueno y por lo tanto hay que permitirlo, incluso fomentarlo, y los hay, como los luditas en la época de la Revolución Industrial, que se dedicaban a quemar las máquinas de vapor en las fábricas, porque les quitaba el trabajo, y eso es un problema. Pero volviendo al informe de Citrini, veo, Juanma, que tú coincides un poco en que ese ajuste se va a producir a muy corto plazo. Sí. Simplemente, por poner un par de datos, Citrini habla de que el Standard & Poor's 500, la bolsa norteamericana, podría caer hasta un 40%, el desempleo podría superar, el desempleo general en Estados Unidos, el 10%, en el caso de los más jóvenes, el 30%. Hay que recordar que estos datos, que son habituales en España, para Estados Unidos es depresión, es decir, no tiene nada que ver. ¿Y esto por qué se produciría? Pues porque esos despidos se traducen en menos sueldo, menos consumo. A su vez, las empresas seguirán apostando por la automatización y se establece una especie de ciclo en el cual el resultado es que crece la productividad, las empresas ganan mucho dinero e incluso el PIB puede crecer, pero los hogares o muchos hogares se empobrecen. Con lo cual, ¿cuál es un poco tu pronóstico? Estamos hablando, este informe habla de aquí a 5 años. Sí. A muy corto plazo. El tema del dónde va a estar el Standard & Poor's el mes que viene. Estaba como para hablar, es imposible. Vamos a ver. Sí, como hipótesis de trabajo y como titular llamativo está muy bien, pero evidentemente hay una parte del informe con la que yo no estoy de acuerdo, y es que la fricción que genera, o sea, lo decía Bezos hace un par de días, la IA es como la electricidad, es decir, es absolutamente transversal. ¿Qué departamento de una empresa no necesita electricidad? Ninguno, no pueden trabajar con él. Bueno, pues con la IA ocurre exactamente igual. Desde el momento en que es absolutamente transversal, ¿a quién encargas que presupueste la IA? Decía él. Es que no puedes hacer un presupuesto de IA por un departamento. No hay un departamento de IA, es que no hay un departamento de electricidad. Eso por un lado. Y eso genera, esa transversalidad genera inmediatamente una serie de fricciones que el informe es incapaz el informe ni cualquiera. O sea, es que ya estaríamos hablando de una capacidad de visión. Es adivinar el futuro. Claro, totalmente. Es casi adivinación. Entonces, eso nos lleva a ese nivel de paro que él plantea y esa posible ruina de las familias. Yo ahí sí que soy muy escéptico. Es decir, yo ya he estado diciendo hoy que se ha quebrado el acceso al primer escalón de junior. Los white collars junior van a tener problema. Veamos primero que el año pasado en Corea del Sur, el país que más robots tiene del mundo,
La mayor densidad de robots, más de 1.000 robots por cada 10.000 habitantes. En España no llegamos a 200. Sí. Se incrementó el empleo en aproximadamente 180.000 personas. Bien. Se destruyó entre los jóvenes en 300 y pico mil. Todo lo demás fueron contrataciones de mayores de 55. Ojito. O sea, afecta sobre todo a los jóvenes. Claro, entonces. claro, porque tú como la experiencia que tiene un senior, a partir, llamemos senior, una persona que lleva más de 15 años trabajando en una empresa, oye, esa persona no se va a poner a hacer una due diligence. Le mandan 3 due diligence y sabe dónde tiene que mirar. Eso es lo que va a tener que hacer. Y eso es lo que tiene que acostumbrarse a hacer el junior, si quiere. Me decía a mis alumnos, ¿y qué hacemos? Digo, puentear a la IA, no luchar contra ella, la tienes que puentear. Lo que ella no puede hacer, lo tienes que hacer tú, tienes que especializarte. ¿Qué tienes que hacer? Entrenar a agentes, apoyarte en ellos, saber cómo funcionan. IBM en Estados Unidos ha dejado de contratar ingenieros para hacer estructuras y para hacer informes. Contrata a ingenieros para controlar agentes. Para coordinar a Para gente. coordinar a gente. Tienes que ingeniero lleva 6. Te tienes que convertir en... Esto es muy interesante porque ahora abordamos otro punto. Y ahí está un nuevo puesto de trabajo. Claro, ¿no? exacto. Por ejemplo, la visión de Elon Musk, que yo creo que es muy visionario para algunas cosas. Él también coincide en esto de que la IA va a impactar como un tsunami supersónico a corto plazo. De hecho, va a tener efectos desinflacionarios. Es decir, bueno, pues Sí, sí. los precios van a caer como consecuencia del incremento de la productividad, de la abundancia, porque va a ser mucho más barato producir, por lo tanto va a haber deflación, es decir, caída de precios, no porque no haya demanda, sino porque hay mucha producción y por lo tanto eso va a afectar a la economía. Se reducen los costes laborales, aumenta la producción, caen los precios, tiene impacto sobre la economía, tiene impacto sobre el empleo. Pero también dice que esto no es malo, sino que es positivo porque incrementa la productividad y también, de alguna forma, que la forma de adaptarse a esta nueva revolución es trabajos manuales, trabajos de especialización y luego la forma de ser emprendedor, crear tus propias empresas aprovechando la IA o ser un coordinador de agentes. Mira, la realidad es que tú ahora cuando quieres emprender, y te lo dice alguien que conoce bastante bien el sector, tú tienes que o ir a un vivero de empresas que te ayuda o a un centro de networking. ¿Por qué? Porque tú al final tienes una idea y necesitas a gente que sepa de finanzas hacer los impuestos, necesitas a alguien que te meta en el ecosistema de innovación, etc, etc, etc. Si tú dices, oye, yo quiero emprender, voy a crear un agente de emprendimiento que sepa cómo hacerme los impuestos. Ojo a todas las gestorías que hacen impuestos y demás. Que sepa cómo hacer los impuestos, que sepa dónde, a las reuniones a las que tiene que ir, que sepa Cómo pedirle subvenciones. cómo pedir a subvenciones a Ángel Niño. Era Por muy cierto, mira, yo importante. os lo digo aquí, como esto todavía no sé cuándo lo tendremos. Nosotros ya estamos trabajando en un agente autónomo en Madrid Emprende para ayudar a emprendedores, con lo cual sí que estamos en esa línea. Sí que para que luego decís, y las administraciones sí que estamos trabajando en este sentido, pero la realidad es que si eres una persona de verdad con inquietudes, yo creo que es el mejor momento para vivir, porque vas a tener todo el apoyo de una inteligencia artificial que jamás has tenido. Antes tenías que contratar a una persona y ahora encima lo tienes gratis, que yo creo que es la gran magia de todo esto, que la electricidad, que es un ejemplo, un símil que me parece acertado, había que pagarla. Aquí no. Aquí no tienes ni que pagarla porque le dices, Cloud, ayúdame. Y te dice, ¿quieres la versión de pago? Y dices, no, que no me da el sueldo. Y ya está, y tienes la versión gratuita, con lo cual es el gran cambio. Entonces, insisto, el mundo va a cambiar mucho, las soft skills van a ser determinantes, el vender, o sea, tú vas a poder ponerte delante de un escenario como el que estamos y a lo mejor tienes una IA enfrente que te ayuda a lo que tienes que decir, para ser más concretos, con lo cual el comunismo irá para abajo. Sí, claro. sin duda. Pero la realidad es que yo creo que habrá desempleo en un corto plazo, pero que se reconvertirán los puestos de trabajo. Es que estoy convencido. Yo también soy de la visión optimista y de hecho, vale, hemos hablado del informe de Citrini, que hay muchos que coinciden, es decir, el impacto va a ser rápido, va a ser brutal, va a ser masivo a muy corto plazo, pero sin embargo, la esperanza, el futuro va a ser absolutamente espectacular, lleno de oportunidades, porque va a tener unas grandes ventajas a nivel tecnológico, grandes ventajas a nivel económico, va a reducir costes, pero va a abrir un nuevo mundo de oportunidades. Y sobre esto, pues por ejemplo, se ha pronunciado el economista Juan Ramón Rayo, que ha hecho un informe criticando este análisis de Citrini. También ha habido un informe de Citadel que también hablan de este tipo de cosas, de que la IA
va a servir como complemento. ¿Que va a destruir empleos? Sí, pero van a surgir nuevas oportunidades, nuevos empleos y, por lo tanto, nuevas formas de generar riqueza. Hablabais, Juanma, sobre, Sí, sobre esta opción. tenemos que tener en cuenta que el estado natural del hombre, del ser humano, desde que se generaliza, bueno, desde que Adán y Eva tuvieron a Salió del Caín y Abel y jardín. murió uno, es el trabajo. Y tenemos que empezar, en general, digamos que uno puede cobrar una ayuda por no trabajar, por tanto, su estado natural En sería España 2,5 trabajar. millones, ¿eh? Bien, sí, pero entiéndeme, es algo, y tenemos que empezar a pensar que no va a ser nuestro estado natural, ojito. Es decir, vamos a empezar, y lo vamos a ver en nuestra generación, se va a generalizar, antes o después, el dividendo de la IA. ¿Qué es el dividendo de la IA? Que como es insostenible el volumen de desempleo que se puede generar, y eso provoca inmediatamente desinversión por falta de consumo en las propias tecnológicas, ellas mismas, sin que nadie les venga a decir, oiga, que ustedes tienen que pagar un impuesto. No estamos hablando de impuestos, estamos hablando de un dividendo. Oye, yo voy a poner a gente en la calle y les voy a estar dando yo, como Meta o como quien sea, les voy a estar pagando una renta durante un tiempo en bastante buenas condiciones, bastante mejor que un salario mínimo y demás historias, para que vayan transformándose. Ojito con eso, porque eso va a llegar. Y dos, ¿dónde queda el salario mínimo interprofesional en toda esta historia? Es absurdo, ya no tiene sentido. Que cada euro que subimos el SMI, esos 1.221 euros en 14 pagas más seguros sociales, que ahora mismo en España se ha implantado por narices, es un incentivo para que un tecnólogo chino, para que un ingeniero chino haga un agente nuevo y para que yo contrate, me haga con ese agente a coste prácticamente cero. También lo del coste cero, ojo, Sam Altman dijo, volviendo a la electricidad, que hay que empezar a pensar en la IA como pensamos en la electricidad, que la utilizas a demanda y la pagas a demanda. Tú eres Acerinox, electricidad a saco. Eres Manuel Llamas y la justita. Eres Juanma López Zafra, IA, la que corresponda. Eres un laboratorio farmacéutico que está investigando contra el cáncer, chorro de 1.000 millones de IA y a trabajar. Hay, de hecho, algunos empresarios y ya dueños de inteligencia artificial de grandes empresas que están hablando de eso, de que ellos están deseando pagar impuestos y que se han ofrecido a pagar impuestos precisamente para facilitar las rentas y de alguna forma, bueno, pues que esa transición sea más suave, porque la transición se está produciendo y es absolutamente brutal. Toda revolución tecnológica, la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, Internet, toda ha destruido empleos obsoletos para generar nuevos empleos y generar riqueza. Pero, con lo cual, el resultado final siempre ha sido positivo en términos netos. Pero la clave radica en la velocidad de esta revolución. Esa es la clave. Solo dos matices al discurso de Juanma. Como eres una persona liberal, pues le has llamado y viendo la IA. Yo creo que, por desgracia, en este país sería el impuesto a la IA. No me cabe duda que lo van a poner. Y el otro matiz, eso que estás diciendo que propone Meta y demás ya ha pasado. En España se hicieron las prejubilaciones de la banca, las prejubilaciones en algunas empresas que les daban unas condiciones hasta la jubilación. La preocupación real es qué va a pasar cuando todo el mundo esté jubilado. ¿Qué va a pasar? Mi visión un poco futurista, que obviamente me equivocaré, habrá una guerra y todos nos iremos al frente, habrá una serie de personas con unos salarios muy altos, que serán los que tengan una gran aportación de valor, ese del laboratorio, ese de la empresa, ese que tiene su propia empresa. Habrá una gran parte de la población que sí que tenga esa renta básica, y eso me entristece bastante porque estás generando un incentivo por no hacer nada, con lo cual ahí tienes un gran problema. Y luego, saltar de clase social no va a ser tan fácil. Pero vas a tener acceso a la educación, vas a necesitar esa información con la inteligencia artificial, y por ser un poco más optimista, espero que, al igual que la electricidad, es verdad que tuvo un impuesto y ahora todos pagamos más impuestos que propia electricidad, espero que la IA sea lo suficientemente rápida como para que cuando le pongan un impuesto ya haya generado otros nuevos empleos, porque si no, la propia sociedad estará en contra de la misma.
Este debate, que parece tan absurdo, que estamos teniendo en el año 2026, lo tuvimos hace 5 o 6 años hablando sobre el impuesto de la IA, sobre la inteligencia artificial. Y se quedó a nivel global, porque yo creo que hubo muchos debates de hay que empezar a ponerle impuestos a estos, en que no era el momento. Pero va a llegar. Y va a llegar y va a llegar a todas las capas sociales. Y insisto, ese robot mayordomo lo vamos a tener todos. Y por ese vas a pagar $500 al mes. Pagar por el alquiler del mismo, vas a pagar por los dos. Entonces, alguien lo tiene que pagar. Y luego, esto que has visto, esto es un aviso de China a Estados Unidos con la Tercera Guerra Mundial, más que el robot mayordomo. Sí, no, ahí Juanma. ahí sí, no, efectivamente. O sea, los robots, ya hablaba antes de ellos respecto de Corea, lo que decías tú de que hace 5 años, yo en Alquimia hace 7, ya estuvimos hablando en el último capítulo, precisamente, en el penúltimo, de todo el tema que tenía que ver con ética y las armas autónomas, que están ahora en el centro de todo el debate respecto de Anthropic y el riesgo a la cadena de suministro que ha dictado el Departamento de Guerra, que es como se llama ahora, el Ministerio de Guerra de Trump. Y efectivamente, o sea, vamos a un punto y tengamos presente algo muy importante. Cuando hablamos de IA, estamos hablando de lo que vemos hoy, que es inteligencia artificial generativa, que lo que hace es predecir la próxima palabra. Ojito, que es que estamos como un buscador de Google donde metes fiebre y te dice amarilla, aviar, y te lo pone al lado, pero a toda velocidad. O sea, no estamos hablando de bichos que sean capaces de razonar. Pero se va a llegar a eso. Claro, es que ese es el cambio fundamental. Entonces, lo que no está nada claro es si se va a llegar mediante el escalado, es decir, cada vez más inversión. El año que viene, las 4 tecnológicas más importantes de Estados Unidos, menos Apple, todas las demás, que Apple hay que verlo aparte, invierten $650 millones en centros de datos. 650, perdón, billones de dólares en centros de datos. O sea, es que es una cantidad Brutal. que no sabemos lo que es. Claro, luego el paro que generan ellas mismas, porque no tienen para pagar. Es que Oracle echa a 45.000 personas a la calle. Es que Amazon ha echado a 30.000 y ha provocado un blackout en China en un centro de datos que le ha costado $180 millones porque el sistema era tan absolutamente eficiente, tan absolutamente eficaz, buscando código, haciendo código, que decidió el agente que apagaba un sistema y lo reseteaba. Y no había nadie que pudiese supervisarlo porque era imposible a la velocidad que trabajaba eso. Porque todos los cambios que hemos vivido en cualquier lugar, tenías al señor, fíjate, el acceso, es que van entrando temas, el acceso de los funcionarios. ¿Qué sentido tiene hoy que un abogado del Estado memorice temas? Ninguno. Un economista del Estado, un teco. O sea, ¿de qué estamos hablando? Fijaos que son tantas las implicaciones. Hemos visto un poco el impacto a nivel económico, la velocidad de esta revolución, el impacto que va a tener sobre los empleos, empezando por los empleos relacionados de cuello blanco, cognitivos, de conocimiento, pero cómo va a afectar al PIB, cómo va a afectar a la bolsa. El cambio drástico. Como el tema da para tanto, os invito a que tengamos un nuevo debate, incluso abriendo un poco más la mesa, para abordar temas concretos como, por ejemplo, ¿cómo puede afectar a la educación? Claro. Cambia completamente. Absolutamente. ¿Cómo va a afectar a la sanidad? Noticia de hace muy pocos días. Resulta que un particular le encargó a una IA, cogió a un perro que estaba enfermo de cáncer, le contrató a una IA para que AlphaFold hiciera un análisis personalizado, absolutamente detallado del tipo de cáncer del perro, y se fabricó una vacuna ARN y ha salvado al perro. Sí, señor. O sea, es alucinante. Por ser optimista, el ganador del premio Nobel ha dicho que en menos de 6 años, gracias a la inteligencia artificial, habrá cura para todas las enfermedades del mundo de día de hoy. Pues me quedo, nos quedamos con ese dato, optimismo. Yo soy muy optimista con respecto al futuro. Todo cambio tiene su ajuste, tiene su periodo de transición, pero el periodo que se abre de cara al futuro es espectacular. De hecho, impacto en sanidad, impacto en educación, impacto en empleo, es más. En defensa. ¿En defensa. En defensa, impacto en la administración pública, y ahí lo dejo, como botando en el aire, la dejo ahí botando. ¿Puede llevar la inteligencia artificial al fin de los estados?
reducir el gasto público, empecemos por ahí. Con eso ya tenemos Ya una sería salida. mucho, ya sería mucho. Bueno, un auténtico placer, Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias. Juan Manuel López Zafra, profesor de la Gracias. Universidad CUNEF. Muchísimas gracias y a todos vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí. Por cierto, antes de despedirnos, tenéis que visitar Freedom Collection, la tienda de B1, donde encontráis camisetas, tazas, sudaderas con descuentos. Aprovecharlo. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y, como digo siempre, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.